10 mecánicos brasileños fallaron con la Porsche hasta que un niño latino detectó el problema. ¿Alguna vez has visto cómo un simple niño logra lo que 10 expertos no pudieron? En un taller de Sao Paulo, donde la frustración pesaba más que las herramientas, un pequeño latino de 13 años descubrió un secreto que ni la tecnología ni el dinero pudieron revelar. Prepárate para presenciar una historia donde la fe, la humildad y la intuición vencen al orgullo y al ruido del mundo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás por escuchar podría despertar tu fe dormida. En aquel taller de Sao Paulo, el aire olía a metal caliente y frustración. 10 hombres rodeaban un Porsche que parecía haber perdido el alma. Habían probado todo lo que la lógica humana podía ofrecer, pero el motor permanecía en silencio. Y así es. A veces en la vida sentimos que aunque tengamos las herramientas, algo más profundo se nos escapa. Una voz invisible que nos dice, no es por ahí. Cada intento fallido era como un eco del orgullo que a menudo impide reconocer que no todo se resuelve con experiencia. El jefe del taller caminaba de un lado a otro, mirando los relojes y calculando cuánto dinero se escapaba en cada minuto. La presión del cliente millonario pesaba más que las llaves inglesas. ¿Quién no ha sentido ese peso? Cuando algo importante no sale bien y creemos que todo depende de nosotros, olvidamos que hay fuerzas más grandes guiando los caminos, incluso los caminos del aceite y los engranajes. En esos momentos, el corazón se pone a prueba tanto como la mente. Uno de los mecánicos golpeó la mesa con rabia, convencido de que el auto estaba perdido. Otro rezongó, «Esto ya no tiene arreglo», palabras que muchos repetimos cuando nos falta fe. Y sin embargo, a veces el silencio de un motor puede enseñar más que su ruido. Nos recuerda que no siempre es el esfuerzo lo que falta, sino la humildad para escuchar. Porque hay cosas que solo se entienden cuando dejamos de mirar con los ojos y empezamos a mirar con el alma. El cliente, impaciente, hablaba por teléfono en alemán, prometiendo enviar el coche de regreso a su tierra de origen. Pensaba que fuera de Brasil estaría la respuesta, como muchos que creen que lo lejano siempre es mejor. Pero la sabiduría, esa que cambia destinos, suele esconderse donde nadie mira, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, en lo que el mundo ignora. Dios trabaja así, en silencio, preparando el terreno antes del milagro. Mientras tanto, los mecánicos seguían probando sin entender que, a veces, el verdadero problema no está en el sistema, sino en la conexión. ¿Cuántas veces en la vida no arrancamos porque algo en nuestro interior está desconectado? Una emoción mal resuelta, una herida no sanada, una fe debilitada. Así como ese Porsche, también los corazones necesitan reconectarse con la fuente correcta para volver a rugir con fuerza. El taller entero se había convertido en un símbolo de la mente humana, brillante, técnica, pero limitada cuando no deja espacio a lo divino. Aquella Porsche no arrancaba porque quizás era el día de enseñar a todos que la perfección de una máquina no supera la intuición de un alma despierta. El milagro aún no había llegado, pero el cielo ya se estaba moviendo. Y cuando Dios decide actuar, lo hace a través de quien menos esperas. Entre el ruido de llaves y motores mudos, apareció Mateo, un chico de apenas 13 años con las manos llenas de curiosidad y el corazón limpio como una página en blanco. No llevaba uniforme ni herramientas, solo esa mirada atenta de quien observa con el alma. Acompañaba a su tío, que limpiaba piezas al fondo, pero su presencia trajo algo distinto al aire. Era como si el taller entero hubiera detenido su respiración para ver qué hacía aquel niño pequeño entre gigantes. Los mecánicos, endurecidos por los años de trabajo y cansancio, soltaron risas cortas al verlo acercarse al Porsche. «Mira,
El aprendiz del limpiador quiere jugar al técnico, murmuró uno con tono burlón. Pero Mateo no se inmutó. A veces, los corazones más jóvenes soportan mejor la burla que los adultos, porque no buscan demostrar nada, solo entender. Su silencio no era timidez, sino una concentración profunda, casi espiritual, como quien escucha una voz que no viene del ruido, sino del alma. Se inclinó sobre el motor y sus ojos brillaron como quien ve más allá del metal. Había en él una calma que contrastaba con el ambiente de frustración. Los mecánicos dejaron las herramientas, uno a uno, sin saber por qué. Es que hay miradas que detienen el mundo, miradas que hablan del don que Dios deposita en quienes se mantienen puros, sin soberbia ni miedo. Mateo no veía un problema, veía una historia que el motor quería contarle. El jefe del taller observó intrigado. Había visto 1000 mecánicos tocar ese coche, pero ninguno lo había escuchado. Y ahí estaba ese niño, escuchando con el corazón. Así son los dones. No se anuncian con títulos ni diplomas, sino con gestos simples que revelan algo mucho mayor. En un mundo que corre por ganar dinero o reconocimiento, aquel chico enseñaba que la verdadera sabiduría nace de la atención y del respeto por lo que otros consideran insignificante. El tío, nervioso, quiso apartarlo, temiendo que lo regañaran. Pero Mateo seguía quieto, casi inmóvil, como si el motor le hablara en un idioma secreto. ¿Cuántas veces los niños entienden lo que los adultos han olvidado? Que para resolver lo imposible hay que mirar con inocencia. Esa es la pureza que abre las puertas de los milagros. Y ese día, en medio de grasa y humo, el milagro estaba a punto de comenzar, aunque nadie lo supiera aún. Y así, el taller entero quedó en silencio. Las risas se apagaron, y lo que antes era burla se transformó en expectativa. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Porque cuando la luz de un alma toca lo cotidiano, incluso los incrédulos se detienen. A veces, Dios entra en los lugares más comunes disfrazado de niño, y solo los que todavía conservan un poco de fe pueden reconocerlo. Mateo se acercó al Porsche sin miedo, como si lo conociera desde siempre. Tocó el capó con respeto, y sus dedos parecían leer lo que otros no veían. Murmuró una frase que dejó a todos desconcertados. No es el motor, es el pulso eléctrico que llega tarde. Aquellas palabras, salidas de la boca de un niño, rompieron el orgullo del taller como un trueno en medio de la calma. El jefe lo observó, intrigado, mientras el resto lo miraba con una mezcla de duda y curiosidad. El tío intentó detenerlo, temeroso de que lo echaran. Pero el jefe, movido por algo más fuerte que la razón, le hizo un gesto. Déjalo. A veces, los milagros necesitan espacio para manifestarse, y ese espacio se abre cuando alguien se atreve a creer. Mateo pidió una lámpara, un destornillador y un multímetro que ya nadie usaba. Herramientas viejas, casi olvidadas, pero en sus manos parecían instrumentos sagrados, porque el talento verdadero no depende de lo nuevo, sino de la fe con la que se usa lo que se tiene. Mientras el niño se inclinaba sobre el motor, los mecánicos lo rodeaban en silencio. Cada movimiento suyo era preciso, casi irreverente. No había duda en su mirada, ni nervios en sus manos. Había algo divino en su serenidad, como si una sabiduría superior guiara cada giro del destornillador. Y es que cuando un corazón puro se conecta con su propósito, el miedo desaparece. Dios obra así. Sus señales llegan a través de los pequeños que se atreven a creer en grande. Los hombres, acostumbrados a medir el valor por años de experiencia, empezaron a comprender que el conocimiento no siempre viene del estudio, sino de la conexión. Lo que Mateo hacía no era solo reparar un auto, era enseñarles a mirar la vida de otro modo, porque hay fallas que no se detectan con herramientas, sino con intuición, con esa chispa que viene de escuchar más allá del ruido del mundo.
Entonces, uno de los mecánicos susurró: «Parece que el niño habla con el motor». Nadie respondió, pero en el fondo todos sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Era como presenciar el instante en que el cielo toca la tierra. Y cada uno sintió que, de alguna forma, también su propia vida necesitaba ese ajuste invisible que el chico estaba por descubrir. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. A veces, el milagro no está en el resultado, sino en el corazón que se atreve a intentarlo. Mateo se inclinó bajo el módulo de encendido, observando cada cable, como si buscara una respuesta escrita por Dios mismo. Había silencio en el taller. Incluso los relojes parecían haber dejado de marcar el tiempo. Entre tantas piezas brillantes, encontró una pequeña línea de conexión, una soldadura que parecía perfecta a los ojos humanos, pero que temblaba suavemente, casi imperceptible. Fue como descubrir una herida oculta bajo una piel sana. Y ahí, en ese detalle mínimo, estaba escondida la raíz del problema. Nadie lo había notado antes. 10 expertos con años de experiencia habían pasado por el mismo punto sin ver nada. Pero Mateo lo vio porque no buscaba solo con la vista, buscaba con el alma. Así funciona también la vida. A veces creemos que todo está bien porque nada parece roto, y sin embargo, dentro algo vibra fuera de lugar. Una emoción que no sanamos, un perdón que no damos, una fe que se apaga sin darnos cuenta. Lo invisible también puede detenernos, igual que aquella soldadura casi invisible. El chico tomó el destornillador con la precisión de un cirujano y sin prisa ajustó el punto. No tembló, no dudó. En su mente no había ruido ni temor, solo una certeza, que incluso los errores más pequeños pueden corregirse con paciencia y amor. Aquello no era solo una reparación mecánica, era una lección viva sobre cómo los milagros se manifiestan en los detalles que otros desprecian. Porque quien aprende a cuidar lo pequeño está preparado para recibir lo grande. Los mecánicos lo observaban con respeto, sin atreverse a interrumpir. Muchos sintieron vergüenza por haber subestimado al niño, pero no era culpa suya. Es el orgullo humano el que nos hace creer que la sabiduría solo llega con la edad. Y sin embargo, Dios suele hablar a través de los humildes, de los que no presumen saberlo todo. Mateo representaba eso, la pureza que escucha, la fe que ve lo invisible y la esperanza que no teme al ridículo. El jefe del taller se cruzó de brazos, conteniendo la respiración. A veces el silencio antes del milagro es más fuerte que el milagro mismo. Todos esperaron, mirando aquel punto minúsculo que podría cambiarlo todo. Era solo una chispa, una unión diminuta. Pero así también empieza la transformación interior, con algo pequeño que, cuando se enciende, ilumina todo alrededor. Y entonces Mateo levantó la vista, con un brillo sereno en los ojos. Había terminado, nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el taller entero estuviera frente a un altar, y en ese instante, mientras el niño daba un paso atrás, la fe de todos empezó a despertar. El jefe del taller giró la llave con una mezcla de miedo y esperanza. Por un segundo, todo permaneció igual. Y luego, un rugido profundo y poderoso llenó el aire. El Porsche despertó como una bestia dormida. Las paredes vibraron, las herramientas tintinearon y un calor invisible recorrió el lugar. Fue un sonido que no solo encendió un motor, sino también el corazón de todos los presentes. Nadie habló, solo miraban al niño con ojos que no sabían si llorar o reír. Los 10 mecánicos quedaron paralizados. Algunos se llevaron la mano a la boca, otros dieron un paso atrás, incapaces de entender lo que habían visto. Aquel niño de 13 años había hecho lo que ellos, con años de experiencia, no pudieron lograr. Pero más allá de la técnica,
Lo que los conmovía era algo más profundo, el misterio de cómo la inocencia y la fe pueden mover lo imposible. Porque, en el fondo, todos sintieron que no era solo Mateo quien había reparado el coche, sino que Dios había puesto su mano sobre él. Uno de los mecánicos, el más orgulloso, apartó la mirada, intentando esconder su vergüenza. Le costaba aceptar que un niño le había dado una lección tan grande. Pero la verdad es que el orgullo humano siempre se derrumba frente a la pureza del corazón. Y ese momento enseñó a todos que los milagros no ocurren por grandeza, sino por humildad. A veces solo hace falta creer que algo pequeño puede cambiarlo todo. El jefe se acercó a Mateo, sin palabras. Le puso una mano sobre el hombro y sonrió, con los ojos húmedos. No sabía si felicitarlo o pedirle perdón, porque entendió que había sido testigo de algo sagrado. Un milagro no se mide en magnitud, sino en el cambio que provoca dentro de quien lo presencia. Y ese día, todos cambiaron. El rugido del Porsche seguía resonando en el aire, pero lo que realmente se encendió fue el espíritu de cada uno. Mateo, sin presumir, bajó la mirada y limpió sus manos con un trapo. Para él, todo había sido natural, casi cotidiano. No buscaba aplausos, solo quería ayudar. Y ahí estaba su mayor grandeza, hacer el bien sin esperar recompensa. En un mundo donde todos quieren ser vistos, él enseñó el valor de servir en silencio. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque cuando un alma pura actúa con amor, hasta los motores más fríos vuelven a latir. El millonario bajó del auto con el rostro entre la sorpresa y la incredulidad. Caminó hasta el centro del taller, aún con el rugido del Porsche resonando en sus oídos. Miró alrededor buscando al genio que había logrado lo imposible, y lo que encontró fue a un niño pequeño, manchado de grasa, con la mirada limpia y una calma desarmante. Mateo levantó la mano con timidez, sin orgullo ni miedo. En ese gesto simple se escondía la grandeza de quien sirve con el corazón, no con la vanidad. ¿Tú lo arreglaste?, preguntó el hombre, como si necesitara escucharlo 2 veces para creerlo. Mateo asintió y con una sonrisa casi invisible respondió: a veces solo hay que escuchar al motor como si respirara. Aquellas palabras parecían venir de otro mundo. Nadie se movió. Era como si el taller entero hubiera entendido algo que no estaba dicho, que no se trataba solo de un coche, sino de la vida misma. Escuchar, sentir, cuidar, tener paciencia, eso también es reparar. El millonario bajó la cabeza, tocado en lo más profundo. En su mundo de lujo y poder, nadie le había hablado con tanta verdad. Y aquel niño, sin saberlo, acababa de darle una lección que ni el dinero podía comprar. Porque en la vida, como en los motores, hay que saber escuchar el ritmo del alma, distinguir cuándo late bien y cuándo algo dentro está desajustado. Dios habla en esos silencios, pero pocos se detienen lo suficiente para oírlo. Los mecánicos, que antes habían reído, ahora lo miraban con respeto. Algunos se acercaron para estrecharle la mano, otros simplemente lo observaron con admiración. Era difícil entender cómo un niño podía tener tanto entendimiento sin haber estudiado nada. Pero ahí estaba el secreto, el conocimiento que nace del amor y de la atención sincera. No necesita títulos, solo necesita fe. Fe en que lo invisible también tiene voz, y que todo lo creado, incluso una máquina, tiene algo de alma. El tío de Mateo no podía contener las lágrimas. Lo abrazó fuerte, sin decir palabra, comprendiendo que había presenciado algo irrepetible. El jefe del taller también se emocionó, sabiendo que ese día nadie había aprendido sobre mecánica, sino sobre humildad, propósito y vocación. Lo que Dios da cuando se usa para servir, ilumina incluso los lugares más grasientos del mundo. Y así,
aquella frase quedó grabada en todos. Hay que escuchar al motor como si respirara. No solo porque arregló un Porsche, sino porque enseñó a escuchar la vida con el mismo cuidado. Porque quien aprende a oír con el corazón, siempre sabrá cuándo algo necesita ser sanado. Desde aquel día, el taller ya no volvió a ser el mismo. Mateo no era más el sobrino del limpiador, sino el pequeño ingeniero, como todos empezaron a llamarlo con cariño y respeto. No necesitó diploma ni uniforme. Su sabiduría nacía de otro tipo de escuela, la del alma. Allí donde antes había burlas, ahora había admiración, y entre motores y llaves los hombres aprendieron a mirar con otros ojos, los ojos del que reconoce la grandeza en lo pequeño, la voz de Dios en lo simple. Los 10 mecánicos que antes creían saberlo todo, comenzaron a escuchar de nuevo, escuchar al ruido del taller, al pulso del trabajo, pero sobre todo a la voz interior que les recordaba por qué habían elegido ese oficio. Porque a veces, cuando la rutina apaga la pasión, Dios envía a alguien, incluso un niño, para encenderla de nuevo. Mateo se convirtió en su espejo, un recordatorio viviente de que la fe, la curiosidad y la humildad abren más puertas que cualquier llave inglesa. Cada día, el chico llegaba temprano, con su sonrisa manchada de grasa y su corazón lleno de ilusión. No buscaba fama ni dinero, solo quería seguir aprendiendo. Y mientras otros lo veían trabajar, comprendían que el verdadero talento no grita, simplemente brilla. Es como una luz que no necesita anunciarse, porque su resplandor basta para guiar a los demás. Así también obra Dios, en silencio, pero dejando huellas que nadie puede borrar. Los mecánicos brasileños nunca olvidaron esa lección. Entendieron que la experiencia sin humildad es como un motor sin chispa, poderosa, pero sin vida. Aprendieron que el conocimiento más valioso es el que se comparte, y que escuchar con el corazón puede revelar más que 1000 manuales técnicos. A partir de ese día, cada vez que un motor llegaba al taller, lo trataban con respeto, como si respirara. Y muchos decían, sonriendo, hagámoslo como lo haría Mateo. El jefe, orgulloso, solía contar la historia a los nuevos aprendices. No para impresionarlos, sino para recordarles que los milagros no siempre suenan como truenos en el cielo. A veces suenan como el encendido suave de un Porsche, o como la voz de un niño diciendo la verdad con sencillez. Y cada vez que la contaba, algo dentro de él volvía a vibrar. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Mateo fue más que un mecánico. Fue la prueba viviente de que los milagros existen y que a veces el motor que Dios quiere encender está dentro de ti. Ese día, el rugido de un motor no solo devolvió la vida a una máquina, también encendió la esperanza en cada corazón presente. Mateo no solo reparó un Porsche, reparó la fe de quienes habían olvidado creer en lo imposible. Porque cuando un alma pura actúa con amor, el cielo entero se abre para mostrar su poder. Cuéntame en los comentarios qué parte más tocó tu corazón. Y si crees que los milagros aún existen, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Porque historias como esta nos recuerdan que Dios sigue obrando en silencio, pero nunca deja de obrar.